Buenas tardes. Hoy, martes 4 de junio del año 2024, doy comienzo a la charla número 64 de Radiografía del Imperialismo Británico. Bueno, en el último encuentro les comenté lo que había pasado con el pueblo mártir de Cangallo, que fue destruido, muchos de sus habitantes fueron degollados por el general Ricafort en un acto vandálico, terrible, como que los españoles quisieron implementar la guerra a muerte, es decir, no tomar prisioneros, que lo habían hecho en Nueva Granada y Venezuela contra Bolívar, y Bolívar le respondió de la misma manera. Bueno, San Martín no entró en esa salvajada, y cuando se tomaban prisioneros realistas, eran prisioneros, nada más. Se los desarmaba y se los enviaba a campos de detención, y muchos de ellos, viendo el buen trato recibido, se incorporaban a las filas del Ejército Libertador. Fíjense la pequeña gran diferencia, ¿no?, de conducción del Libertador de América. La destrucción de este pueblo, curiosamente, ocurrió el mismo día en que ese cobarde llamado José Miguel Carrera, el caudillo chileno, faltando a su palabra de honor, permitió que los indios araucanos destruyeran y vandalizaran al pobre pueblo de Salto, provincia de Buenos Aires. Eso fue el 1 de diciembre de 1820. Ese día, tropas al mando del sargento mayor Juan Galo de Lavalle vencieron a los asesinos españoles que destruyeron y masacraron a la población de Cangallo, en un hecho que, bueno, es nada más que increíble. El mismo día de que ocurrió un hecho tan bajo como el de Carrera, Lavalle, allá en el Perú, venció a otros cobardes como los que condujo Carrera. Bueno, cuando el general San Martín, volvamos ahora con el Libertador, cuando el general San Martín llega al Perú, a las costas, la bahía de Paracas, y al poco tiempo conquista Pisco, acuérdense que llegaron sin caballo, apenas llegó el barco Nancy con la caballada. Bueno, él, en cumplimiento de lo planificado, con uno de sus mejores generales, Juan Antonio Álvarez de Arenales, el Achado, acuérdense que recibió un corte en la cara que lo desfiguró en la batalla de La Florida, librada el 25 de mayo de 1810 en el Alto Perú, por lo cual este gran guerrero para nuestra libertad, Álvarez de Arenales, se va a internar en la sierra del Perú, en las montañas de Perú, en lo que se llamó la primera campaña de la sierra, donde va a obtener significativos éxitos, siendo posiblemente el más importante la batalla de Nazca. Allí ya comienza a destacarse, como lo hizo, como recién lo acabo de nombrar, en el tema del poblado de Mártir de Cangallo, el sargento mayor Juan Galo de Lavalle. Empezó a ser un hombre verdaderamente mítico para las tropas. Se sentían muy confiadas, muy confiadas cuando tenían entre los suyos a los granaderos al mando de Lavalle, porque verdaderamente era una persona muy valiente, aparte de ser muy simpática, muy accesible, sin por ello dejar de ser un oficial del ejército argentino. No era un chabacano, digamos, con él no se tomaban libertades, pero era muy humano con sus hombres y, por supuesto, con el resto de las tropas. Estando en desarrollo la campaña de la sierra, que iba a ser un éxito, porque, entre otras cosas, lo que más hizo fue confundir a los altos mandos realistas en Lima, porque decían, ¿pero qué pasa? ¿No viene a Lima San Martín? ¿Qué hacen esas tropas en el interior del Perú? Y estaban haciendo una guerra una locura, ¿no es cierto? Una especie de guerra de zapa con tropas, y los realistas verdaderamente no lo entendían a San Martín, no lo entendían.
Fue tal el impacto que generó el desembarco del Libertador en las costas peruanas, que al poco tiempo, en la ciudad de Guayaquil, lo que hoy es la República del Ecuador, la hermana República del Ecuador, se generó una revolución contra las autoridades. Esta revolución fue, sinceramente, muy pacífica. No hubo derramamiento de sangre, se derrocó a las autoridades españolas, pero se les dio un excelente tratamiento. Y en un barco, los guayaquileños se fueron hacia el sur para encontrarse con el general San Martín, al cual encontraron. Le dijeron, bueno, mire, acá estaba el gobernador, le traemos prisionero al gobernador de Guayaquil y un par de generales, bla, bla, bla. Y bueno, San Martín, sorprendido que Guayaquil ya se hubiera levantado, digamos, en armas, sin derramar sangre, y tomaron el poder, tenía un pueblo libre al norte, bien al norte, en Guayaquil ya. Entonces, una de las cosas que hizo San Martín para desconcertar más a los realistas fue liberar al gobernador de Guayaquil y a los oficiales que le acompañaban, a los oficiales realistas, y los envió con una pequeña escolta a Lima, escolta que también tenía que mirar todo lo que podía, o sea, hacer espionaje. Y lo único que le pidió, digamos, al virrey Joaquín de la Pezuela, que mejorara el tratamiento a los prisioneros revolucionarios que estaban en la prisión de las casamatas de El Callao, ¿no? Como diciendo, mire, yo le devuelvo a estos hombres, pudiendo retenerlos como prisioneros, le pido que usted, si puede, libere a los que estén más enfermos, qué sé yo, y que les dé mejor trato, mejor comida y todo eso. Con eso, ¿qué va a lograr San Martín? Por supuesto, cuando llegan estas personalidades, el gobernador de Guayaquil a Lima, corrió como reguero de pólvora. Lo habían depuesto allá en Guayaquil, se lo entregaron a San Martín y San Martín lo liberaba y lo enviaba a Lima para que estuviera libre, ¿no? Junto a lo suyo. Eso empezó a transformar, digamos, la mente de los que todavía se mantenían en el medio. No estaban ni con el rey, pero tampoco con la revolución. A partir de ese gesto tan noble, de un hombre tan caballeresco, bueno, prácticamente toda la población de Lima se pasó de bando, entre comillas, y todos esperaban la liberación a manos del general José de San Martín. Y San Martín ya empezó a ser un mito, una especie de mito, ¿sí? Dentro de la ciudad de Lima. Entonces, ¿qué hace Joaquín de la Pezuela? Empieza a preparar las tropas, todos vamos a ir al sur, vamos a luchar con San Martín. Pero de pronto le llega una noticia. No venga hacia el sur, mariscal, no envíe tropas. ¿Por qué? Porque San Martín ya no está. ¿Cómo que no está? ¿Y dónde está? Él reembarcó su ejército, salvo la porción que le dejó Álvarez de Arenales, y en barco se fue hacia el norte de Lima, hacia un pueblo llamado Ancón, donde ahí desembarcó. O sea, se fue de Pisco, de la zona de Paracas, hacia el norte y desembarca en Ancón. Esto, por supuesto, descolocó a los altos mandos realistas. Dice, ¿pero qué pasa? Y entonces empezaron muchos militares. Lo que pasa es que Pezuela tardó tanto que San Martín hizo lo que quiso. Mandó un ejército a la sierra y él con sus barcos se nos fue al norte. Ahora está en Ancón, que queda mucho más cerca de Lima que Pisco. Entonces, eso ocurrió a fines de octubre de 1820. O sea, San Martín estuvo prácticamente 50 días en la zona de Pisco y se nos va para el norte y lo descolocó totalmente. Claro, esto cayó muy mal en los altos mandos realistas, porque decían, al fin y al cabo, Pezuela, que venció en tantas batallas, bla, bla, con San Martín, ¿qué le pasa? ¿Tiene miedo? Sí, tenía miedo. No se animaba a enfrentarlo. Se daba cuenta que era un militar superior, por lejos, a él. Entonces trató de acopiar la mayor cantidad de tropas, de pertrechos, todo. Y cuando se sintió seguro,
dijo, me voy al sur contra San Martín. Y le dijeron, no, no vaya al sur, porque ahora está en el norte. Y ahí empezó el enloquecimiento de Pezuela. Y más de un oficial se miraban entre ellos y decían, ¿qué está pasando? Somos más, tenemos más pertrechos, tenemos más recursos, ¿qué esperamos? Somos españoles, nosotros no somos ningunos cobardes. Pero bueno, Pezuela estaba en la indecisión permanente. Dijo el general Bartolomé Mitre acertadamente, lo voy a leer, un pequeño párrafo. El general San Martín poseía los más originales recursos para producir entre los enemigos cuantas ilusiones y cuidados quería, y es difícil explicar hasta qué punto llegaba su extraordinaria habilidad en esta parte. Yo considero que el general San Martín fue un hombre que cultivó el arte de la inteligencia militar como muy pocos, no solo en esa guerra, en la historia universal. Como gran jugador de ajedrez que era, sabía jugar con cada pieza, cada peón lo hacía valer muchísimo, muchísimo. Y esa era la diferencia. Lo demás era un poco a la carga barraca, allá vamos a pelear con valentía, pero no. San Martín, que era valiente, luchaba solo cuando él lo quería, cuando las posibilidades de éxito eran prácticamente todas a su favor, y no queriendo derramar sangre, como lo dijo, se dijo en alguna oportunidad, que no era así el caso de Bolívar, a Bolívar no le molestaba si tenían que morir muchos de los de ellos. San Martín San Martín hacía una guerra de, como dijo el chileno Vicuña Maquena, sus victorias eran victorias sin sangre, no como las de Bolívar que recuerdan al temible Talerman, que fue un guerrero de la antigüedad que era muy, muy sanguinario. Entonces, de esta manera, San Martín va a ir acercándose, va a ir cercando ahora por el norte y enviando espías, enviando comunicaciones impresas en la imprenta que había traído desde Valparaíso. Bueno, Lima era un hervidero de comunicaciones sanmartinianas. La mayoría de ellas eran exageraciones, mentiras, cosas que él no tenía los medios para hacer. Pero los realistas y los limeños no lo sabían. Y entonces estaban, ¿cómo les puedo decir? Enloquecidos. San Martín los enloqueció. En una de las pocas tratativas como la gente que mantuvo con el almirante Thomas Cochrane, llegaron a la conclusión que ellos podían capturar en el puerto del Callao a una fragata muy, muy importante que tenían los realistas llamada Esmeralda. Y así fue como se planeó atacar la noche con luces apagadas, con botes que fueron bajados del navío O'Higgins y tomar la Esmeralda que estaba fondeada. Al abordarla, Cochrane, como yo ya dije, todo lo que tenía de ladrón y de sinvergüenza lo tenía de valiente. Apenas subió a la fragata, entraron al grito de viva el rey, ¿no? Para decir somos realistas, pero los realistas no eran tontos y los esperaron con una descarga de fusilería. Él fue herido, ¿no? Quedó fuera de combate, pero gritó, porque vuelvo a repetir, era valiente, arriba muchachos, ya es nuestra. El que tomó el mando y el que verdaderamente captura la fragata Esmeralda es el capitán de navío Martín Jorge Guise, que era británico, como yo ya lo dije, pero era una gran persona, lo que no era precisamente el escocés Cochrane. La cuestión que eso fue un plan que habían acordado Cochrane y San Martín y salió perfecto. Les robaron, porque la verdad fue esa, del puerto del Callao a una de las naves más importantes que tenía la Armada Española, que
quedó, por supuesto, incorporada a la Marina chilena, y hoy, así como en Argentina nosotros tenemos el buque escuela de nuestra querida Armada, llamada la fragata Libertad, ellos tienen un buque escuela, actualmente la Armada chilena, que se sigue llamando Esmeralda, en recuerdo de esa nave capturada en octubre de 1820 en el puerto del Callao. Eso fue algo terrible para los españoles, la humillación. ¿Cómo nos van a robar uno de nuestros barcos principales en nuestro puerto? Esto es vergonzoso, qué sé yo. Por supuesto, los peruanos que ya estaban enrolados en la revolución se divertían como locos de la audacia y hacían bromas, fueron minando la credibilidad de los realistas a límites insoportables. San Martín, desde Ancón, se trasladó a un pueblo cercano llamado Huaraz, donde en un balcón de madera muy típico que tienen los peruanos en algunos lugares antiguos, digamos, ¿no? Son unas cosas muy, muy bonitas. San Martín proclama la libertad del Perú, ¿no es cierto? Entonces ahí en Huaraz se puede decir que fue el primer pueblo libre del Perú. Todavía no se había declarado la independencia. Él le escribe a O'Higgins, de quien en definitiva dependía la expedición, y le dijo: todo va bien, cada día se asegura más la libertad del Perú. Yo me voy con pies de plomo, sin querer comprometer una acción general. Mi plan es bloquear a Pezuela, ¿no? San Martín como diciéndole: yo no le voy a pelear a Pezuela, porque si llego a ser derrotado, ya está, no tenemos más nada, ¿quién nos va a ayudar? Nadie. Y la carta termina diciendo: él pierde cada día la moral de su ejército, se mina sin cesar, es decir, va desapareciendo la disciplina de los realistas, yo aumentando mis fuerzas progresivamente. La insurrección cunde por todas partes como el rayo, ¿no? Ya fíjense, no ha librado un combate, ha hecho solo movimientos estratégicos, movimientos tácticos, y los realistas se están hundiendo. Y lo peor, no confían en su comandante. Eso es lo peor que le puede pasar a un ejército. En la ciudad de Huaraz, Perú, el general San Martín va a decretar el reglamento provisional del Perú libre. Es un esbozo muy pequeño, si ustedes quieren, en total de 20 artículos, en el cual dice cómo se tienen que comportar los peruanos que estén que hayan sido liberados por el ejército patriota. Y entre otras cosas dice, bueno, que ahí hay que usar la bandera que él crea en Pisco, acuérdense, la bandera peruana, la primera bandera peruana, y que bueno, que él es por la cuestión de la guerra, no hay otra autoridad, él ha tenido que asumir el mando, digamos, del Perú independiente. Mientras tanto, se está organizando, una vez que se venzan los españoles en Lima, lo que va a ser el Perú como país verdaderamente libre y soberano. Pero yo les he dicho, a través de esta charla, que San Martín era un apasionado de la inteligencia, era el mejor, por lejos, el mejor. Entonces, si bien la captura de la Esmeralda fue una acción extraordinaria, una acción psicológica que desmoronó a los españoles, San Martín tenía preparada una sorpresa extraordinaria. ¿Cuál fue? El pase del regimiento Numancia. ¿Cómo el pase de un regimiento? Sí, el pase, la deserción en masa de un regimiento realista proveniente de Nueva Granada. Acuérdense cuando Pezuela le escribió al virrey de Nueva Granada que por favor le envíe tropas porque San Martín se le viene encima. Bueno, entre las tropas que le enviaron, que le fueron enviadas desde Nueva Granada, llegó un regimiento armado con el mejor armamento británico llamado Numancia, que estaba formado en gran parte por ex prisioneros de guerra venezolanos y granadinos
que a los que se le dio la oportunidad de salvar el honor, digamos, al haber estado en la revolución luchando por el rey. Pero esta gente se incorporó porque sinceramente la estaban pasando muy mal en prisión, pero nunca dejaron de soñar con la libertad de Venezuela y de Nueva Granada, hoy Colombia. Es decir, eran tropas no muy leales. La cuestión que San Martín empieza, sabiendo todo eso que les acabo de decir, empieza con habilidad, por medio de agentes, por medio de espías, a socavar, ¿no?, de a poquito, como la gota que va horadando la piedra, a la comandancia del famoso regimiento Numancia. Muchos de sus oficiales iban a un convento a rezar, a confesarse, en fin, era gente muy, muy católica. Y un día, uno de estos comandantes, sincerándose con un sacerdote, el padre Paredes, él le dice: yo sé que están trabajando para la deserción de mi regimiento. Pero si yo llego a encontrar a alguno que esté trabajando en eso, lo fusilo. Y el padre Paredes, un hombre muy valiente, le dijo que él era el principal seductor, porque al primero que quiero llamar a la defensa de América es a usted, que tiene la sangre de los valientes del norte. Como dice, si me quiere fusilar, fusíleme, pero usted verdaderamente tiene que pasarse a la revolución. Usted no tiene que luchar bajo las banderas del rey. Entonces el comandante Eres, que era capitán Tomás Eres, sorprendido por lo que le dijo el sacerdote, dijo: pero padre, ¿qué me está diciendo? Y le estoy diciendo esto. Y este agarró y, como quien dice, le dio una filípica. Y Eres quedó convencido. Dice: bueno, tiene razón el padre. Estamos en el ejército equivocado. Nosotros tenemos que volver a luchar por la revolución. Tenemos que plegarnos a San Martín. Bueno, Eres le escribe una carta a San Martín, dice que bueno, que ha sido convencido por el padre Paredes y que quiere ver cómo pueden hacer el pase, ¿no es cierto? Porque verdaderamente se juegan la vida, ¿no? Esto se lo escribe en noviembre de 1820. Acuérdense, San Martín hace 2 meses y unos días que ha llegado al Perú desde Chile. Fíjense todo lo que ha logrado. Ahora, ¿cómo hacemos, pensó San Martín, para que se nos pase el regimiento Numancia sin que el alto mando español se entere? Porque si se enteran los van a fusilar directamente, ahí no iba a haber piedad. Bueno, yo en la obra, en el 4º tomo, Radiografía del Imperialismo Británico, cuento todos los dimes y diretes, porque hubo varios encuentros y desencuentros, hasta que por fin se va a dar la oportunidad, el 11 de diciembre de 1820, en que el regimiento se pasa, llegan unos enviados de San Martín, oficiales, que le dicen: bueno, los estamos esperando, vamos, y entonces desertan en masa. No hay resistencia, no hay nadie que se oponga, todos quieren luchar con San Martín. Ya San Martín es un mito, fueron recibidos con todos los honores en Huaraz por el general Juan Gregorio de las Heras, porque San Martín en ese momento no estaba, y se le puso el título, como a la unidad, ahora revolucionaria, fiel a la patria, entregándoles a cada uno de sus miembros una medalla con una leyenda que decía: a la lealtad de los más bravos, ¿no? Pezuela, cuando se enteró, estaba ya muy enojado, muy ofendido por la pérdida, el robo de la fragata Esmeralda en sus barbas, ahí en el puerto del Callao. Pero ahora que se le pase un regimiento en Numancia a San Martín, ya. Entonces dijo: cualquier oficial del Numancia que sea capturado en acción de guerra va a ser fusilado. San Martín protestó airadamente porque Pezuela era un caballero, no.
No esperaba eso, honestamente no lo esperaba. Pero ya, digamos, esta fue la gota que rebasó el vaso. Bolívar, Simón Bolívar, al enterarse del pase del Numancia, por supuesto que primero se habrá sonreído, se habrá reído verdaderamente, ¿no?, de la astucia de San Martín, pero como la mayoría de sus componentes eran venezolanos y granadinos, le dijo a Joaquín de la Pezuela: si usted llega a fusilar a un solo miembro del Numancia, yo vuelvo a desatar la guerra a muerte. Porque Bolívar en Venezuela y en Nueva Granada hubo un tiempo que se luchó a muerte, la guerra a muerte, que fue muy, muy sanguinaria. Ya me voy a referir a eso. Como Pezuela sabía que Bolívar iba a cumplir con su palabra, esa orden nunca se cumplió. Es decir, si alguna vez cayó prisionero un oficial del Numancia, se lo trató como un oficial rebelde, nada más, no fue pasado por las armas. Claro, todo esto generó en el Perú la captura de la fragata Esmeralda, el pase del Numancia, que me estaba olvidando de decirlo, fue el único caso en la Guerra de la Independencia que una unidad militar realista, en este caso, pasó enterita al ejército revolucionario, con caballos, armamento, uniforme, con todo. El único caso. ¿Quién logró esto? El libertador de América, el general José de San Martín. El único caso. Esto va a generar, todo esto va a generar, como San Martín le había dicho Higgins, yo me voy con pie de plomo, él se va desmoronando y yo cada vez acreciento más mi fuerza, sin haber disparado un tiro. Recuerdo, estaba por caer el Perú, la posesión realista más importante del mundo, sin librar combate, sin derramamiento de sangre. Y esto, como diría el amigo Ripley, es verdad, aunque usted no lo crea. El norteño departamento peruano de Trujillo se declara independiente de España, es más, declara su independencia el 27 de diciembre de 1820. En enero de 1821, Piura y Tumbes siguen sus pasos. Nosotros somos peruanos independientes. Ya se iba descascarando, se iba desmenuzando el virreinato más poderoso del mundo. Repito, sin un tiro, por obra de un genio, como fue el padre de la patria. Llegó a tal la cosa, la destrucción de los españoles, que un bravo general español, el general Juan Ramírez y Orozco, que estaba al mando de las tropas españolas en el Alto Perú, escribió una extensísima carta al ministro de Guerra de España. Y ustedes me dirán, él escribe una carta en lo que hoy es Bolivia, en el Alto Perú. ¿Y cómo va a llegar la carta a España? No se preocupen, era muy sencillo. Le va a llevar un barco británico que jugaban a dos puntas. Ayudaban, entre comillas, a los realistas y ayudaban, entre comillas, a la revolución. Total, como dice el dicho, de enero a enero el dinero siempre queda para el banquero. Se pagaba el peaje, el barco iba, volvía, maravilloso. La guerra la ganaban ellos, verdaderamente. ¿Qué barco iba a hacer eso? Hasta le doy el nombre, el Macedonia. Barco que va a tener su importancia con San Martín más adelante. ¿Qué barco? ¿Hasta dónde llegó este barco? Se fue de las costas del sur del Perú, cruzó el Cabo de Hornos, llegó a Buenos Aires y de ahí en otro barco británico, la carta de Ramírez y Orozco, viajó a España. En esta carta, que es muy extensa, ocupa varias páginas, él agarra y dice, estamos enfrentando a un militar superior a nosotros, verdaderamente nos
está destruyendo el poder del rey. Cada día perdemos más fuerzas y las de él se van incrementando. Y le voy a leer parte del final. Dice: por lo expuesto, formará vuestra excelencia un concepto bastante exacto de la crítica, lastimosa y peligrosa situación del Perú. Los progresos de los enemigos y decadencia de nuestros medios para contrarrestarlos, especialmente por falta de fuerzas sutiles, que el estado actual de cosas no tiene remedio. Si luego y cuanto más antes no se envían auxilios peninsulares, o sea, le está pidiendo más tropa al rey de España. Y entre estos 6 buques de guerra, 3 de ellos navíos, aumentos que doy por haberse agravado nuestra situación y ser indispensable reconquistar los puertos que nos tienen capturados los enemigos y cubrir las grandes atenciones de la costa, que no serán pocas cuando lleguen a Lima. Todo esto sin perjuicio de remitir más tropas y de más socorros sobre Buenos Aires y Chile, si se ha de poner término a esta desastrosa y desoladora guerra que abomina hasta el nombre. Entonces termina, dice: en fin, he expuesto a vuestra excelencia, en descargo de la responsabilidad que estoy llegado por mi encargo de general en jefe, cuanto hallo justo y necesario para el bien general, única gloria que aspiro y única gloria que guiará siempre todas mis operaciones, bla, 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 en beneficio del rey. ¿Cómo va a seguir esto? Y va a seguir como San Martín quiera. Así de simple. Ese es el reconocimiento de un extraordinario general que estaba desde 1783 destacado en el Alto Perú y que en 1820 dice: si no vienen ayudas importantes, 6 buques de guerra armados hasta los dientes y tropa, esto se pierde. ¿Cómo se perdió? A tal llegó el desastre de los realistas que va a ocurrir un hecho único en la historia del Perú, de las armas del Perú, de las armas españolas en el Perú: el derrocamiento del virrey. En diciembre de 1820 fue nombrado el teniente general José de la Serna comandante del ejército realista acampado en Asnapuquío, en reemplazo del mariscal José de la Mar, que fue trasladado a El Callao, a la fortaleza del Callao. En ese lugar, el ambiente revolucionario, contrario a Pezuela, estaba en ebullición. Y así fue como el 29 de enero de 1821, diversos oficiales superiores depusieron, en un hecho sin precedente en la historia española en América, al virrey Joaquín de la Pezuela y nombraron al teniente general José de la Serna como nuevo virrey del Perú. Yo les recuerdo que el mariscal Joaquín de la Pezuela no era ningún cobarde, había vencido en Vilcapugio, Ayohuma, Sipe, Venta y Medio, Puente del Marqués, pero de eso nada le sirvió frente a San Martín. San Martín lo destruyó y obligó a que lo derrocaran sin haber disparado un tiro. Así de simple. Este hombre, la Serna, si bien era un competente oficial, un hombre valiente, un hombre que había combatido fieramente, especialmente al general Martín Miguel de Güemes, se vio de golpe y porrazo con un cargo que no sé si él deseaba, pero era el nuevo virrey del Perú. Y hizo la historia que de esta forma, manu militari, el ejército realista del Perú impusiera a uno de los hombres que quería más calificado ante uno que estaba derrotado psíquicamente por el Libertador. Yo creo, esta es una opinión particular, no tienen por qué compartirla, que Joaquín de la Pezuela se sintió aliviado. Dijo: bueno, ya está, me voy. Juntó sus petates, fue muy bien tratado, nadie le hizo nada, y se embarcó en una nave británica, igual si no, y por lo que tengo entendido viajó hacia el norte, hacia el Virreinato de Nueva Granada,
actual México, y si fue así, bueno, habrá desembarcado en Acapulco, cruzado para todo el territorio, habrá llegado a Veracruz y en un barco X, español, estadounidense o británico, viajó a España. Llegó, presentó un informe de lo que había ocurrido, me derrocaron mis hombres, bla, 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 y bueno, y se fue a su casa. Fue un brillante militar, repito, vencedor en el Alto Perú, el general Belgrano, el general Rondó, pero derrotado en el Alto Perú en 1814 y en Perú en 1820-21 por el genio, el general José de San Martín. Bueno, de esa manera, mis amigos, voy a dar por terminada la charla de hoy, porque lo que viene es una demostración extraordinaria del coraje, del valor y de la lealtad que tuvieron hacia el Libertador sus hombres. Porque San Martín se va a enfrentar a una vieja tristemente conocida enemiga, la fiebre amarilla, que él conoció en Cádiz y con gran valor ayudó al pueblo gaditano a que sus sufrimientos, que sus bajas, digamos así, la mortandad no fuera tan elevada. Pero esa terrible enfermedad lo va a descubrir, digamos, nuevamente, le va a decir, acá estoy, no me he olvidado de vos, y bueno, atacó al ejército libertador en Huaraz, pero también atacó al ejército realista en Lima. Y el general San Martín, nuevamente, hago una composición, se quedó sin caballos al desembarcar. Es como que nuevamente se quedó sin caballos. Pero el general San Martín era el general San Martín. Y eso no lo iba a arredar en lo más mínimo. Y pese a la gran mortandad que sufrió su fuerza, él siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Es más, los realistas estaban convencidos que en el campamento patriota no había estallado la fiebre amarilla, mientras que en Lima sí, donde estaban ellos. Eso se logró gracias a que el sistema de inteligencia montado por San Martín no permitió que nada de lo ocurrido en Huaraz fuera conocido por los realistas en Lima. Como siempre, ha sido un placer estar con ustedes y bueno, nos veremos si Dios quiere la semana que viene. Muchísimas gracias por su atención.